Buenas noches, creo que ya estoy transmitiendo y no me di cuenta. Hoy vamos a iniciar con el proyecto de lectoescrituras trans y vamos a iniciar con un nuevo libro que es un histórico. Se llama Políticas Trans, una antología de textos desde los estudios trans norteamericano, coordinado por Paul Galofre y Miquel Missé como editores y es prologado por Susan Stryker. El día de hoy, pues vamos a iniciar con el prólogo de Susan Stryker nuevamente. Este libro, Políticas Trans, una antología de textos desde los estudios trans norteamericanos. Les recuerdo que vamos a estar en la página de queertranssc.org. Vamos a estar cargando tanto los videos como en este caso, pues sí, el enlace a la lectura, al libro por si alguien lo quiere tener, consultar. Pero bueno, nuestro objetivo es difundir los conocimientos de estudios trans. En este caso, iniciaremos con el prólogo de Susan Stryker, traducido por Paul Galofre. Y inicia así. Después de llevar gran parte de los 20 años trabajando para afianzar los estudios trans como un nuevo, útil y revelador campo de la academia interdisciplinar, es para mí un honor escribir el prólogo de esta antología de artículos sobre el tema, muchos de los cuales están siendo traducidos al castellano por primera vez. Espero que pueda ser beneficioso este intento de superar las diferencias culturales, lingüísticas e históricas que separan el lugar de producción de estos trabajos en un contexto angloparlante, tanto activista como académico en su mayoría de los Estados Unidos, de su lugar de recepción en el mundo de habla hispana. La Academia Transgénero Anglófona se aprovecha del hecho de que la gramática inglesa tiene pocos marcadores de género, permitiendo así que el género se exprese de formas diferentes a como lo hacen otras lenguas con mayor peso del género, como es el castellano. Es más sencillo remarcar la distinción de sexo-género en inglés y esta facilidad es la base del desarrollo de la teoría de género anglófona. Trabajos anglófonos como The Traffic in Women de Gail Rubin y Gender a Useful Category of Historical Analysis de John Scott, el concepto de interseccionalidad de Kimberly Crenshaw y la erótica de los feministas negros de Audre Lorde han transformado la academia y el activismo queer en todo el mundo. Sin embargo, aquellas configuraciones de sexo, género, identidad y rol social que pueden sernos familiares y lógicas en un país o cultura determinados, al trasladarlas a otro contexto pueden parecer completamente extrañas e incluso inapropiadas, debido al poder global económico, político y militar de los Estados Unidos. Las explicaciones del humano que allí se originan pueden llevar consigo formas de privilegio o dominación que dificultan la comprensión de cómo funcionan estos mismos mecanismos en otros contextos, que consiguen reorganizar las identidades siguiendo los patrones y las preferencias de los Estados Unidos, de acuerdo con lo cual incluso la utilización del término transgénero puede convertirse en una forma de colonización conceptual. Aún así, el concepto transgénero circula globalmente y ha sido adoptado en muy diferentes circunstancias, no necesariamente bajo coacción, con resultados políticos muy distintos. Los movimientos transfeministas y posporno españoles son dos ejemplos inspiradores del potencial radical de los conceptos transgénero anglófonos que los conceptos transgénero anglófonos pueden catalizar a medida que se trasladan de contexto. En el mejor de los casos, el concepto puede servir para construir alianzas entre diversos grupos oprimidos y marginados. Si se utiliza con conocimiento crítico la caja de herramientas intelectual que proporcionan los estudios trans y las estrategias de activistas transgénero, tienen un gran potencial para promover las luchas sociales entre aquellas personas oprimidas, debido a sus diferencias respecto a las creencias dominantes acerca de lo que constituye un verdadero hombre o mujer. En un mundo en el que la reproducción asistida biotecnológicamente desplaza las nociones clásicas de una natural división sexual de trabajo, en donde a través del incremento de movimientos transnacionales de poblaciones, una cantidad inconmensurable de categorías culturales del humano se encuentran unas a otras, y en el cual los movimientos sociales por la liberación deben abordar cuestiones sobre la libertad en relación con la expresión de formas poco convencionales de entenderse a sí mismo. Los conocimientos que pueden extraerse de las vidas transgéneros que viven en la actualidad
bajo condiciones de marginación social son cada vez más significativos, tal como dijo la activista transgénero Leslie Feinberg hace más de 20 años. Dijo, la liberación transgénero es un movimiento cuyo tiempo ha llegado. Los estudios trans valoran la variabilidad y la contingencia a través del tiempo y el espacio, de cómo se interrelacionan cuestiones como el sexo biológico, los roles sociales, la identidad de género psicológica, la expresión de género, los estatus de parentesco o las categorías administrativas del humano, y afirman que todas estas configuraciones no son ni naturales ni innatas, sino que están producidas sociopolíticamente. Estos estudios no solo están motivados por la curiosidad que generan las diferencias humanas, sino también por el reconocimiento de que las personas de género atípico suelen estar expuestas a altos grados de violencia, estigmatización, marginación y ostracismo, y de que estas personas y sus alianzas necesitan analizar todos los medios y formas de esas opresiones como parte de su lucha para derrotarlas. Los estudios trans parten del conocimiento producido desde los cuerpos y de la sabiduría de las experiencias vitales de las personas trans, sin llegar a situar estas formas de conocimiento como la única verdad o como una autoridad incuestionable en temas transgénero. Pretenden entablar un diálogo mutuo y beneficioso entre estos conocimientos derivados de las experiencias transgénero y otros conocimientos críticos. Al hacerlo, comparten conexiones genealógicas, metodologías críticas e intereses políticos con estudios sobre raza, etnicidad e indigeneidad, preguntándose de quién es el conocimiento que es reconocido como tal y a qué cuerpo se le permite hablar sus verdades con eficacia. Los estudios trans coinciden con la teoría queer en tanto que critican el sesgo heteronormativo de la sociedad, pero dinamitan la categoría de sexo que atraviesa la distinción entre homo y hetero. Coinciden con el feminismo en tanto que también contestan la subordinación de género, pero han aprendido a contar más de dos géneros, tal como en el estudio de las condiciones físicas de lo intersex y de los activismos de aquellas personas que se enfrentan a la precipitada corrección hormonal y quirúrgica de esas condiciones de la infancia. Los estudios trans deben abordar la creciente incorporación de la vida humana en los marcos biomédicos, pero no pueden rechazar simplemente esa medicalización como una imposición violenta hacia unos cuerpos victimizados, sino que deben buscar posibilidades para obtener agencia moral y política en formas emergentes de vidas vivibles dentro de estos regímenes biomédicos. Esta priorización de las condiciones emergentes de vida por encima de aquellas tradicionales o establecidas forja fuertes alianzas entre los estudios trans y los estudios de lo posthumano, los estudios animales y estudios ecológicos de lo que se llama la era antropocena. Cada una de estas corrientes reconoce un estado de emergencia a nivel planetario que nos obliga a cuestionar rigurosamente qué consideramos humano, por qué elevamos ese estatus de humanidad sobre otras formas de ser y cómo ese privilegio humanista está implicado en la muerte y la degradación de todo aquello que es considerado algo menos que completamente humano. Ser humano dentro de la modernidad eurocéntrica supone ser legiblemente identificado como género masculino o femenino, de una forma que se desvanece dentro de la neblina ideológica a la que llamamos naturaleza. De esta manera, transvalorar aquellas vidas monstruosas e inhumanas y derrocar la tiranía del hombre al cuestionar las dicotomías de sexo y género, puede que sea la implicación más radical y oportuna de la teoría y práctica transgénero. El campo de los estudios trans empezó a formarse en la Academia de los Estados Unidos al inicio de la década de los 90, aunque obviamente ha habido diversas personas expertas estudiando temas trans desde mucho antes de esa época. El tratar de entender los diferentes tipos de personas en otras culturas, como aquellas a quienes los primeros exploradores españoles en las Américas llamaron mujercitos, hermafroditas o bardajes, y el imponer formas eurocéntricas en sus vidas ha sido una parte fundamental de la colonización europea más de 500 años. Si aceptamos el marco biopolítico de Michel Foucault, el aumento de las técnicas modernas de gobierno durante los siglos XVII y XVIII hizo rutinarias las prácticas de vigilancia e interrogación de todos los miembros de la población de un Estado, sometiéndolos a normas disciplinarias, cultivando ciertas formas privilegiadas de vida y desatendiendo y erradicando aquellas formas menos deseables.
más conflictivas o recalcitrantes. Bajo esas circunstancias, aquellas que ahora llamamos vidas transgénero fueron blanco de un escrutinio elevado y se convirtieron en objetos de acusado interés por el Estado. Al llegar al siglo XIX, la ciencia eugenésica, la sexología y el racismo científico proporcionaron nuevas taxonomías de humanidad aberrante y despreciada, y reunieron nuevos y poderosos argumentos para anclar las jerarquías sociales en las presuntamente fijas características biológicas. Para mediados del siglo XX se había construido ya un vasto archivo de trabajos médicos, psicológicos, forenses, penales, legales, sociocientíficos y etnográficos del fenómeno transgénero. Decir que los estudios trans empezaron al inicio de la década de los 90 es no solo negar la existencia de este maravilloso conjunto de discursos expertos o ignorar muchas de las narrativas autobiográficas publicadas que escribieron personas trans sobre sus vidas, sino además afirmar que fue entonces cuando las propias personas trans comenzaron a discutir la legitimidad de esas opiniones expertas, a socavar los marcos y las suposiciones que las convertían en objetos de conocimiento en vez de sujetos de saber, y a producir relatos de la situacionalidad en el mundo, los cuales hacían mucho más que narrar sus experiencias de encarnación de las categorías de género de los seres humanos que dictaban la ciencia, la sociedad y la ley. La emergencia de los estudios trans a inicios de los años 90 corresponde a un contexto más amplio de acontecimientos históricos, desarrollos intelectuales y tendencias culturales. No parece ser una coincidencia que el mismo término transgénero, el cual concibe el género como un espectro red o campo donde diferentes elementos entran en juego relacionándose entre sí, en vez de como una simple dicotomía entre lo masculino y lo femenino, entrase en vigor precisamente en el momento en el que el colapso de la Unión Soviética dio lugar a una nueva era de desenfrenada hegemonía global neoliberal. En un sentido muy real, transgénero es un término analítico para entender cómo se manejan, cuentan, categorizan y explotan los cuerpos en la era posmoderna, posguerra fría de acumulación flexible. Como campo académico interdisciplinario, los estudios trans bebieron del impacto transformativo de la teoría crítica postestructuralista en el pensamiento feminista, en gran parte a través del libro El género en disputa de Judith Butler, publicado en 1990. Este bebió de la respuesta a la crisis del SIDA, que forzó las políticas sobre identidad sexual a enfrentarse al capitalismo biomédico y farmacéutico de forma diferente, formas que convirtieron la lucha gay en una lucha más cercana a aquella llevada a cabo por personas trans y por los activistas feministas por la libertad reproductiva, luchas por la justicia que buscaban su agencia dentro de los sistemas que ejercen poder sobre nuestros cuerpos, en vez de imaginar la libertad solo como un lugar más allá de ese poder. Y surgió la idiosincrasia de las tensiones premileniales, entre las cuales los cuerpos transgénero parecían ejemplificar un futuro biotecnológicamente mediado o que para bien o para mal parecía avecinarse. Mientras a lo largo de la siguiente década el campo académico de los estudios trans se fue desarrollando, su foco varió con relación a los desarrollos geopolíticos del momento. Tras los ataques a los Estados Unidos del 11 de septiembre de 2001, estudiar a las personas trans se convirtió en una de las formas más claras para ver las implicaciones de las nuevas prácticas de control de las fronteras, las nuevas formas de documentación identitaria y las nuevas tecnologías de imagen corporal, que desde entonces han vuelto ubicuas. El campo desarrolló una perspectiva mucho más transnacional que contrarrestó sus preferencias angloparlantes y su inclinación hacia los Estados Unidos, e hizo contribuciones significativas al análisis intercultural del género y la sexualidad. Del mismo modo, la emergencia de una crítica por parte de personas transracializadas enfrentó la blanquitud implícita en el campo académico. Más recientemente, y tal vez de la forma más inesperada, el campo académico se ha enfrentado con el desarrollo sin precedentes en algunos países de algo que solo podemos leer como versiones transnormativas de ciudadanía, en las que a algunas personas trans, normalmente blancas y de clase media, se les otorgan formas de inclusión social que hasta hace muy poco eran casi universalmente negadas a todas las personas trans y a cuyo acceso siguen teniendo dificultades todas aquellas personas pobres, encarceladas, discapacitadas, negras y de otros grupos subordinados. Incluso a veces se ha dado el caso en que apoyar los derechos transgénero
se toma como un signo de modernidad progresiva y es usado retóricamente por estados europeos, los Estados Unidos y otras sociedades coloniales de colonizadores blancos alrededor del mundo para marcar a otros países y a las personas migrantes que vienen de ahí como retrógrados e indeseables. Claramente nos corresponde a todas y no solamente a aquellas personas que somos transgénero, entender lo transgénero en sí está siendo apropiado para proyectos no solo de liberación de minorías, sino también para proyectos estatales reaccionarios de dominación y control. Los artículos reunidos en esta antología que vamos a estar presentando proporcionan una nueva introducción a algunos de los más influyentes trabajos, tanto iniciales como posteriores en el campo de los estudios trans. Liberación Transgénero, un movimiento cuyo tiempo ha llegado, publicado por Leslie Feinberg en 1992, es en gran parte responsable de la forma actual de entender lo que significa transgénero. El término se ha utilizado en inglés desde por lo menos principios de la década de los 60, pero solo hacía referencia a hombres biológicos que vivían parte de toda su vida como mujeres, generalmente sin cambiar su género ni médica ni legalmente. Esto es, no se consideraban a sí mismos ni travestis, los cuales vestían ocasionalmente ropa de mujer, ni transexuales, los cuales cambiaban su cuerpo permanentemente, sino más bien algo intermedio. Feinberg, quien era una marxista feminista, tomó el término y lo utilizó para significar que el género era un espectro que incluía muchos tipos de minorías de género y que todas ellas necesitaban unirse para luchar contra el heteropatriarcado capitalista. El Imperio contraataca, un manifiesto post-transexual de Sandy Stone, es probablemente el artículo que dio el pistoletazo de salida a los estudios trans como campo académico. Stone cuestionó la idea, muy común en el momento en que lo escribió, de que las personas transexuales debían desaparecer como tales para pasar desapercibidas como hombres y mujeres no transexuales. Argumentaba que era imposible lanzar un contradiscurso, uno que fuese capaz de decir la verdad a los poderes médico-legales y a los prejuicios sociales que tanto limitaban la vida transexuales, si estábamos programadas a desaparecer. En vez de eso, sugirió que las personas transexuales debían salir e intervenir críticamente en la construcción de lo que significaba la transexualidad, en cierta medida, la post-transexualidad, entre comillas, que Stone imaginó era el, entre comillas, movimiento transgénero que Feinberg reclamaba. Mi propio artículo, Mis palabras, a Víctor Frankenstein sobre el pueblo de Chamonix, era una respuesta directa a Feinberg y Stone. En él desarrollaba una voz autorial que hablaba como transexual y como si saliese de la perspectiva del monstruo de la famosa novela de Mary Shelley, construyendo así la política transgénero no solo como un movimiento que se origina dentro de una minoría oprimida, sino también en la alineación con las críticas al humanismo eurocéntrico, sugiriendo que, aunque puede enfurecer, no debería ser motivo de vergüenza el hecho de ser considerada infrahumano por otros. Todo el mundo debería luchar por una relación más igualitaria con seres no humanos. La escritora y performer Kate Bornstein fue una de las primeras en popularizar al inicio de la década de los 90 la perspectiva transgénero a través de los 90. La perspectiva transgénero a través de su obra de teatro Hidden Agenda y de su libro Gender Out Loud, del cual se extrae la selección Terror de género, rabia de oficio, presente en este volumen. Dean Spade puede que sea el más prominente y prolífico de los académicos de la segunda ola de los estudios trans, teórico del derecho, así como un incansable activista y abogado. Su artículo, Sus leyes nunca nos protegerán, que fue originalmente escrito como introducción al libro Prisons Will Not Protect You, una colección de textos abolicionistas de las prisiones, editado por Ryan Conrad, critica la noción liberal de que las leyes contra la discriminación transgénero o leyes que resaltan los crímenes de odio hacia personas transgénero son suficientes para mejorar la vida de las personas trans, en lugar de pensar esas medidas como un refuerzo del complejo industrial de encarcelación que se cobra un peso desproporcionado con las personas trans, las personas pobres y las personas de color. Ricky Ann Wilkins, en ¿Qué cuesta decir la verdad?, se pregunta por qué invertimos tanto tiempo en leer y asignar significados a las experiencias de los cuerpos de las personas. Al hacerlo ayuda a asociar el escrutinio visual
que muchas personas trans sufren, especialmente cuando no pasan por no transgénero, con otras formas de opresión social que tienen un importante componente visual, como la gordura, la tiranía de la apariencia, la raza y la menstruación de la discapacidad. En Umbría, el prolífico activista pro-sex Patrick Califia explora las formas de las cuales la masculinidad cambia al performarla a través de un cuerpo con historia femenina. Julia Serrano en Cazadores de Faldas sostiene que mostrar la revolución trans solo mediante imágenes de pintalabios y tacones puede ser una forma de mofa de la seriedad de los temas que se tratan, a través de un menosprecio misógino de la feminidad, especialmente cuando ésta es performada por un cuerpo con historia masculina como selección final. La filósofa feminista Cressida Hayes sugiere más intersecciones entre los análisis feministas y las políticas trans en su artículo Solidaridad feminista tras la teoría queer, el caso trans. Todos esos trabajos, excepto uno, provienen de los volúmenes 1 y 2 de Transgender Studies Reader que coedité. Me hace muy feliz que estén encontrando nuevos públicos a través de sus traducciones para este público, para este libro. Espero que puedan continuar ayudando a todo el mundo a cambiar la forma como entendemos la complejidad del género y que ayuden a crear más espacios en los que vivir vidas que sean más vivibles para las personas trans, genderqueer, personas con género no binario y todas aquellas personas que sienten que el actual sistema sexogénero es sofocante, mortal e incompatible con la plenitud de nuestro potencial post-humano. Y así concluimos esta primera parte, que es el prólogo de Susan Stryker al libro que vamos a iniciar dentro de este proyecto, que se llama Lectoescrituras Trans y que estamos iniciando con Políticas Trans, una antología de textos desde los estudios trans norteamericanos y que fue editado por Paul Galofre y Miquel Mise. Mañana vamos a ver la introducción de estos dos. Denle a seguir a la cuenta para que les llegue la notificación cuando hagamos la lectura y en la página de queertransce.org van a encontrar cada uno de estos videos donde vamos a estar repasando y acompañando este libro. Soy Rebeca Garza de Queer Trans Estudios, Centro de Estudios AC. Nos vemos mañana dentro de este proyecto de lectura, Lectoescrituras Trans.